Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en la vida cotidiana de la Edad Media europea. Sí, concretamente entre los siglos XI y XIII, más o menos, basándonos en las fuentes que tenemos. Exacto. El objetivo es entender cómo era el día a día, esas diferencias, abismales según la clase social. Campesinos, nobleza, clero. Y cómo se vivían las distintas etapas de la vida: infancia, juventud, madurez, vejez. Y vamos a empezar por algo que la verdad impacta mucho: la infancia. Era una etapa tremendamente difícil de superar. Desde luego, las cifras son duras, ¿eh? Podía haber hasta un 50% de mortalidad antes o durante el parto. ¿La mitad? Sí. Y de los que nacían, calcula que entre un 30 y un 50% no llegaban a la edad adulta. ¡Madre mía! Enfermedades, el clima, la mala alimentación, la falta de higiene. Todo jugaba en contra. ¿Y el bautismo? Comentabas que era crucial. Fundamental, para ricos y pobres, por la creencia de que sin él, pues no se iba al cielo. Se ponían nombres de santos, de familiares, pero vamos, la calidad de vida la marcaba la cuna, totalmente. Claro. Y para la mayoría, los campesinos, que eran casi el 90%, ¿cómo eran esos primeros años? Pues mira, los primeros 6 años, más o menos, al cuidado de las mujeres de la familia. Y una cosa curiosa, les envolvían muy apretados con vendas. ¿En serio? ¿Por qué? Creían que así evitaban deformidades. La dieta, pues imagínate: leche materna, agua, a veces agua con miel, incluso cerveza de baja graduación les daban. ¿Cerveza? Sí, muy suave, claro. Comida premasticada, pan remojado. Luego vestían de forma muy sencilla y usaban capuchas acolchadas cuando empezaban a andar para proteger la cabeza. Entiendo. Y decías que era la única etapa sin responsabilidades. Eso es. La única, porque a los 7 años todo cambiaba. Roles de género muy marcados. Ya a los 7. Sí. Las niñas a cuidar de los más pequeños, tareas de casa y mucho énfasis en la castidad. Los niños, pues tareas sencillas del campo al principio y luego más duras. Pastorear, arar, a veces cazar algo. ¿Y educación formal? Nada. 0. Lo básico de religión y poco más. Qué diferencia con la nobleza, ¿no? Total. Un contraste absoluto. Los bebés nobles tenían nodrizas, que a menudo eran madres pobres campesinas. Claro. Habitaciones con calefacción, sirvientas. La educación empezaba pronto y muy enfocada a sus roles futuros. ¿Cómo? Pues las niñas aprendían modales, a bordar, religión, y si, digamos, sobraban y no había un buen matrimonio previsto, pues al convento. Vaya, ¿y los niños nobles? A los 7 años los enviaban como pajes a otras pasas nobles. Allí empezaba su entrenamiento militar. Manejo de armas, combate, montar a caballo, cazar. Una formación muy específica. Muy específica. Y tenían tutores para leer, escribir, religión, más protección, mejor comida. Pues claro, la supervivencia era mayor. Y estaba la opción del clero, que has dicho que era la única vía de movilidad social. Efectivamente. Era una salida para familias humildes. Entregaban a un hijo con 5 o 6 años a un monasterio. ¿A cambio de qué? Pues de educación, latín, lecturas sagradas, comida y refugio. A cambio, claro, de una vida dedicada a la religión. Podían ser clérigos seculares, ir a escuelas eclesiásticas. Pero las familias nobles también enviaban hijos, ¿no? Sí, también. A los hijos no herederos. Por motivos espirituales, claro, pero también prácticos. Ganar influencia, no dividir la herencia. Un beneficio mutuo, supongo. Exacto. Los monasterios recibían donaciones. Y estos niños recibían una educación más amplia. Filosofía, música. Pero vamos, en común para todos, la infancia medieval no era precisamente jugar y disfrutar. Entendido. Y entonces llegamos a lo que hoy llamaríamos adolescencia, pero que entonces no existía como tal, ¿no? No, ese concepto es moderno. A ver, consideramos la franja de 12 a 19 años, más o menos. Pero legalmente a los 12 ya eran adultos. ¿Adultos a los 12? Sí. Para un campesino eso significaba seguir trabajando la tierra, o entre los 12 y 14 que lo enviaran a servir. Las chicas a limpiar, cocinar, cuidar niños o de dependientas. ¿Y los chicos? Como aprendices de algún oficio. Zapatero, carpintero, herrero. Vivían con el maestro, se esperaba obediencia total, castidad. Una transición muy dura. Me imagino. ¿Y en la nobleza? Pues continuaban su preparación. Los chicos desde los 14 más o menos pasaban a ser escuderos. Al servicio de un caballero.
Exacto. Perfeccionaban el combate, la equitación. Los torneos eran su campo de entrenamiento y de relaciones sociales. Hay ejemplos famosos, ¿verdad? Sí, fíjate, Ricardo Corazón de León ya lideraba ejércitos con 16 años. Seguían educándose, historia, literatura, algo de aritmética, etiqueta, diplomacia, artes, y empezaban a meterse en la gestión de tierras, en política, viajaban a otras cortes. ¿Y las chicas nobles? Pues se centraban en habilidades domésticas y diplomáticas, todo enfocado al matrimonio, que como decíamos, era pura estrategia. ¿Y qué pasaba en el clero durante esos años? Pues su vida estaba marcada por el ora et labora, reza y trabaja. Días súper estructurados por las horas canónicas, los 8 ciclos de oración diarios. Mucha disciplina. Muchísima. Estudio continuo de latín, las escrituras, meditación, copia de manuscritos, que era fundamental. Y también trabajo físico, en los huertos, con el ganado. Los monasterios eran autosuficientes y cuidaban de pobres y enfermos. Y así llegamos a la edad adulta, que por lo que cuentas, llegaba muy pronto. Sí, casi sin darte cuenta. La transición era mínima. Y aquí el matrimonio era clave. Pero insisto, era estratégico, no romántico. ¿Cómo funcionaba? Pues los campesinos buscaban unir tierras, conseguir una dote. El hombre ofrecía protección y sustento, la mujer aportaba la dote o la herencia. Los nobles buscaban alianzas, poder, influencia. Así que la vida adulta del campesino era básicamente Trabajar. Trabajar sin descanso en las tierras del Señor, pagar tributos y luchar por sobrevivir día a día. El clima, las enfermedades, la violencia. Las mujeres además con la doble jornada del campo y la casa. servicio militar si tocaba, ¿no? Sí, ocasional y forzoso, si el Señor necesitaba hombres para la guerra. Mientras tanto, la nobleza, ¿a qué se dedicaba? Pues a la guerra, a la política, a administrar sus tierras y su gente, consolidar poder, intrigas palaciegas. Los caballeros servían a su señor feudal, siempre listos para combatir, y contribuían económicamente. Y había administradores también, supongo. Claro, supervisaban la producción agrícola, los impuestos, las infraestructuras del feudo. ¿Y las mujeres nobles? Ojo, no estaban paradas. Gestionaban propiedades si el marido estaba ausente. Criaban a los herederos y eran clave para tejer alianzas con otros linajes a través de los matrimonios. Y el clero en su etapa adulta. Hablamos de los cargos altos, imagino. Sí, obispos, abades. Gestionaban enormes cantidades de dinero, tierras, propiedades de la iglesia. Tenían una influencia política brutal. Eran consejeros de reyes y nobles. Y además de la gestión, Pues supervisaban toda la educación religiosa, las ceremonias que marcaban la vida de la gente, bodas, bautizos, funerales. Organizaban eventos sociales en la comunidad. Tenían mucho poder. hablemos de la última etapa, la vejez. Se suele decir que la esperanza de vida era bajísima. ¿Pero es tan simple? No, hay que matizar. La media es baja por la brutal mortalidad infantil que comentábamos al principio. Si superabas la infancia y la juventud, podías llegar perfectamente a los 60 o 70 años. Ah, vale. Incluso más entre la nobleza y el clero, que vivían mejor. Pero aún así la vejez se veía de forma bastante narrativa, como fealdad, señal de pecado, declive. ¿Y cómo era esa vejez para cada grupo? Empecemos por los campesinos. Pues terrible en general. Al tener menos capacidad para trabajar, caían en la miseria. Dependían totalmente de la familia. Tener ancianos enfermos en casa era lo común. ¿Y si no tenían familia? Pues la caridad de la iglesia, si acaso, o directamente la mendicidad. La marginación era tremenda, especialmente para las viudas, que quedaban muy vulnerables. Qué duro. ¿Y los nobles ancianos? Pues una vejez mucho más cómoda, claro. Seguían teniendo sus ingresos, sirvientes. Algunos se retiraban a avarías. Pero muchos seguían activos, En política, administrando sus bienes, haciendo donaciones para asegurar su legado. Incluso militarmente, ¿no? Sí, hay ejemplos como el de Enrico Dandolo, el dux de Venecia. Ciego y con más de 90 años y activo en la Cuarta Cruzada. El estatus podía más que la edad. Impresionante. ¿Y el clero? Pues probablemente tenían la vejez más larga y llevadera. Más seguridad alimentaria, menos desgaste físico, podían llegar a los 70 o 80 años. ¿Y qué hacían? En resumen, lo que vemos es una sociedad medieval marcada por una desigualdad profundísima, desde el momento de nacer. Sí, está claro. Para la inmensa mayoría, sobre todo los más humildes, la vida era una existencia de trabajo durísimo, de escasez, de incertidumbre, donde la fe era la gran esperanza de encontrar paz después de la muerte. La muerte como único igualador.
Bueno, el único igualador real, sí. Aunque fíjate, hasta en las prácticas funerarias se veía el estatus. Tumbas sencillas, a veces sin ataúd, para la mayoría, y enterramientos dentro de la iglesia, en sarcófagos de piedra a veces, para la élite. Nos deja una reflexión flotando, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva actual sobre las etapas de la vida? Sobre el mérito personal incluso, si nos enfrentáramos a condiciones tan rígidamente definidas por la clase social desde el primer instante. Es una buena pregunta para seguir pensando.